Señor, amén, porque Él es digno de suprema alabanza, amén. Gloria a Dios, aleluya. Sí, hermanos, va a haber, hermanita, va a haber clase para los niños. Sí, amén. Entonces, los niños pasen con su maestra, amén. Gloria a Dios y hagan caso a la maestra, amén. Gloria a Dios, aleluya. Sí, hermanos, aquí llegó mi lugar y le paso el lugar a nuestro pastor. Denle un aplauso al Señor, amén. Dios le bendiga, hermanos. Aleluya, parece que no me escucho. El chequeo si está prendido, hermano. Sí. Aleluya. Amén. No sé qué pasaría, pero Señor le siga bendiciendo más. Amén. Chequeé el cable, hermano. El número 4. Si está conectado el 4 ahí. Amén. Gloria a Dios. Sí. Gloria a Dios. Sí. No sé qué pasaría, pero entonces no lo voy a pagar. Amén. Pero sí, hermanos. Bueno, ¿sabe qué? No, está bien. Así lo vamos a dejar. Amén. Nomás apágame el aparato. Disculpen, hermanos. Y disculpen todos aquellos que lo ven por las redes sociales. Amén. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Y para siempre es su misericordia. Ayer que tuvimos nuestra fiesta de aniversario, la pastora estuvo dando una palabra durante su prédica y estaba tocando unos puntos míos que decía, ay Señor, que ya no hable más. Porque eso es para mañana para tu iglesia de casa de oración y pues doy gracias a Dios porque es confirmación de lo que Dios está hablando a través del Espíritu Santo a nuestras vidas en su palabra, amén. Les voy a pedir rápidamente que vayamos a las escrituras del libro de San Juan, capítulo 4. Eso es un pasaje que se ha escuchado por mucho tiempo y lo hemos escuchado en diferentes maneras y pues que ahora se va a hablar de ese tema una vez más, pero en otra manera para este tiempo. Amén. Y sabemos que a veces usamos un tema de la escritura, pero siempre Dios de una manera u otra saca otro estilo de mensaje para nosotros. Amén. Sabemos que con una sola palabra, decía un predicador, puedo durar 2 días predicando con un solo versículo. Entonces, pero sí, porque el Espíritu Santo desmenuza la palabra en diferentes maneras, pero el mismo propósito de su palabra. Lo tenemos en Juan capítulo 4, versículo 19. Gloria a Dios. Versículo 19, ¿lo tenemos? Del 19 al 24 dice la escritura, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así: le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Vamos a orar para que el Señor hable a nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Padre que estás en el cielo, vengo delante de tu presencia, dándote toda la gloria, la honra, la alabanza y la suprema adoración de antemano, mi Dios. Todo lo que se va a llevar a cabo a través de tu palabra, ministra nuestras vidas. Has preparado el corazón, porque eso es lo primero que le he dicho, Señor. Prepara el corazón de tu pueblo para recibir esa palabra que has dado a mi corazón y que hablaste primeramente a mi vida, para que sea de grande bendición para su vida espiritual
y estén enfocados en tu verdad, enfocados y creyéndote a ti, Señor, que tú eres fiel en tus promesas y en tu palabra. Que no vuelva vacía esta palabra, sino que haga conforme a lo que fue enviada a nuestros corazones. Que tu palabra fortalezca, sane, liberte, restaure y haga algo especial en esta tarde en cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo nos dé el entendimiento de lo que nos vas a hablar en esta tarde, Dios mío. Y todo lo que quiera estorbar en el nombre de Jesús de parte del diablo, lo reprendo y ato toda lengua inmunda, toda lengua intercedora en contra de nuestras vidas, y le echo fuera todo espíritu contrario que no es de Dios. Declaro que la sangre de Cristo está sobre nosotros y lo rociamos con esa sangre del Cordero de Dios, que tiene poder para decir: ellos están bajo el pacto de Cristo y le sirven solamente a Cristo, y Cristo los guarda y los defiende. Padre, te doy gracias por tu pueblo y gracias por tu misericordia, y habla a través de mi vida y que no sea yo. La gloria para ti. Y el pueblo de Dios dice amén. Pueden tomar su asiento dándole un fuerte palmas al Señor. Aleluya. Les dije hace unos minutos el tema de esta palabra. ¿Cuántos dicen amén? El tema, una vez más, es la verdadera adoración. Y dirán, ¿cuál es la verdadera adoración? Cuando yo empecé a pedirle a Dios para darle esta palabra para este día, que pues sabemos, hermanos, que ya era de unas 2 semanas atrás que yo ya le pedí, y siempre le pido después del domingo, le pido el siguiente día, dame una palabra para el domingo, para empezar a buscar y a recibir de parte de Dios, porque yo, hermanos, me gusta que el Señor hable por su voluntad y no la mía, porque a veces queremos preparar algo y a veces, hermanos, sentimos que esta es la palabra, pero a veces de repente como que no conecta, no te puedes conectar en el espíritu, no te viene palabra, porque quizás no es la palabra correcta que tenía que escuchar el pueblo de Dios. Pero ya cuando el Señor empieza a revelarte su palabra en el espíritu, te empieza a decir estos versículos y te lleva de aquí para allá, hermano, entonces dices, esto es el Señor, ya me está guiando aquí. Es el Señor que está poniendo esta palabra. Y cuando yo estaba viendo este pasaje que Dios puso en mi corazón, y me dijo, Señor, pero ¿cuál es el tema que quieres que predique? Primeramente, dame el tema, y después del tema me vas a dar la palabra. Y de repente el Señor me hizo llevar a este libro de San Juan capítulo 4, donde viene Jesucristo y empieza a hablar ¿con quién? Con la samaritana. Con la samaritana. Era una mujer que no se llevaba con los judíos, dicen por ahí la Biblia, ¿no? Dice que entre ellos no se llevaban. Y sabemos, hermanos, que cuando ya vemos este pasaje, hermanos, Dios me hizo sentir sobre el tema, la verdadera adoración, y es donde pude escudriñar más esa palabra, donde dice en el 24 que es necesario adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y vamos a ir desmenuzando esta palabra, hermanos. No sé cuánto voy a durar predicando, pero lo que sí voy a hacer es predicar hasta el final de lo que Dios me dio en este papel, en que está escrito ya. Y vemos este pasaje. ¿Y cuántos conocemos la historia de la mujer samaritana? Era una mujer, hermano, que esta mujer siempre iba ya en la tarde, hermanos, cuando ya no había casi gente sacando agua de ese pozo, hermanos. ¿Por qué? Porque a ella era una mujer muy criticada, era una mujer muy juzgada, era una mujer que tenía un testimonio pero no muy agradable. Pero esta mujer, hermanos, iba todas las veces a recoger agua a ese pozo para llevar a casita. Pero en ese día, hermanos, Jesucristo venía del camino, y dice que venía cansado del camino, y dice que se sentó ahí al pozo de Jacob. Y cuando él se sienta al pozo de Jacob, ¿qué creen? Era la hora cuando esta mujer se iba a presentar para sacar agua de ese pozo. Pero Jesucristo no llegó de casualidad. ¿Cuántos saben que Jesús no es una casualidad en nuestras vidas? Es un propósito, hermano, porque a veces dice, ay, qué casualidad que sucedió esto. No, es que son propósitos que Dios quiere mostrarnos a nuestra vida, su salvación, su amor, su misericordia y lo sobrenatural de su gloria. Quiere enseñarnos cosas que nosotros no hemos entendido y no hemos aprendido a conocer a Dios, porque Dios siempre los sorprende de una manera u otra, aleluya.
Pero en ese momento Jesús ya sabía que esta samaritana iba a llegar allí. Por eso Jesús llegó a esa hora, hermano, porque ella se iba a presentar. En ese momento el Señor despide a los discípulos: vayan, compren comida, aleluya. Y sabemos que el Señor dice: porque mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Eso es lo que le dijo Jesús a sus discípulos. Pero ya cuando viene esta mujer, ahí estaba Jesús, y esta mujer empieza a sacar del pozo, ahí con el balde, la vasija, no sé, empezó a sacar agua. Y de repente el maestro le hace una pregunta: mujer, dame de beber de esa agua. ¿Cuántos dicen amén? Y la mujer, sabemos que le dice: tú me dices a mí que te dé agua cuando ustedes, nosotros no lo llevamos. ¿Por qué? Cuando dijo: ¿cómo yo te voy a dar agua? ¿Por qué? Porque Jesucristo no se distinguió como un judío. ¿Ah? Porque Jesús dijo: la salvación viene de los judíos. Entonces, sabemos la historia, hermanos, que Jesucristo empezó a profetizarle, a predicarle de su vida, de que nadie sabía. Y sabemos la historia que habla de que los esposos que tuvo, y que ninguno de ellos, ni un con el que estaba, era su esposo. Sabemos eso, que el Señor. Y esta mujer dijo: wow, Señor, me parece que tú eres, ¿qué? Profeta. Me parece que tú eres profeta, porque ¿cómo es que tú sabes mi vida? ¿Quién te ha contado mi vida? Las cosas íntimas, las cosas secretas. Y sabemos que solamente Dios es el que conoce el corazón del hombre y de la mujer. Porque hay cosas, yo le aseguro, hermano, que cada uno de ustedes tiene un secreto que ni aún su esposa o su esposo sabe. ¿Cuántos dicen amén? Hay cosas que cada uno de nosotros tenemos, cosas que nuestras esposas o esposos o hijos saben. Pero hay uno que todo lo sabe: Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios viviente, aquel que conoce y escudriña lo que hay en el corazón del hombre y de la mujer. Entonces vemos, hermanos, que Jesucristo viene y le dice a la mujer: dame de beber. Y la mujer dice: ¿quién eres tú para pedirme agua? Mas Jesucristo le dijo unas palabras en el 20, más bien en el 21. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén vas a adorar al Padre. Cuando vemos ese pasaje, usted tiene que entender eso ya en su mente. Como cristiano sabedor de la Biblia, usted tiene que saber lo que quiere decir ese versículo. Que ya no nomás es en Jerusalén que se debe de adorar al Señor y alabarlo, sino que ni en este monte ni en esta ciudad se va a adorar solamente a Dios. Se va a adorar a Dios en los confines de la tierra. ¿Por qué? Porque escrito está en el libro de Joel, profeta Joel, que el Espíritu de Dios iba a ser derramado sobre toda carne. ¿Cuántos dicen amén? Y ese día sucedió en el día de Pentecostés, cuando fue la primera llenura del Espíritu Santo sobre esas vidas que estaban buscando la presencia de Dios, esperando la promesa de Dios. Y de allí se divulgó la palabra por los discípulos, por el apóstol Pablo, el mayor evangelista. ¿Y cuántos saben que la mujer samaritana fue una de las primeras evangelistas de la Biblia? Porque fue a toda la ciudad de Samaria y empezó a predicarles: parece que me he encontrado con el Mesías, me he encontrado con un profeta, aleluya, me he encontrado con aquel que todo lo sabe. Y dice que esta mujer se ganó a toda Samaria, casi, hermanos, aleluya. Fue la primera evangelista, aleluya, porque ahí todavía no aparecía Pablo. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando vemos, hermanos, que Jesús le dice: ni en este monte, aleluya, van a adorar al Señor, ni en Jerusalén, sino en todo el mundo. ¿Qué es lo que estamos haciendo en la ciudad de Tular en este momento? Estamos adorando a Dios en la alabanza. Cuando entramos por las puertas de este templo, antes de que empiece el culto, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a hincarnos y adorar a Dios, a darle gracias, Dios, porque me permitiste estar en tu casa una vez más. Estoy cansado, estoy enfermo, estoy angustiado, pero aquí estoy, Señor.
Pero dirán, ¿cuál es la verdadera adoración? Pastor, no me ha dicho nada de eso. Es que te estoy dando una introducción primero para prepararte. Mas dice Jesús en el 22, vosotros adoráis lo que no sabéis, mas nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene ¿de quién? De los judíos. Amén. De los judíos. Entonces dice el 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Ahí viene lo bueno ya. Ahí viene lo bueno. ¿Qué es adorar a Dios en espíritu y en verdad? ¿Cuál es la verdadera adoración? La pastora estaba hablando un poquito ayer de que es fácil adorar a Dios cuando todo va y marchando bien. ¿Sí o no? Todo va bien. Tengo unos $500 en la cuenta del banco. Gloria a Dios, Señor. El que tiene más de $1,000 dice, Señor, estoy fortalecido. Estoy fortalecido con esos $1,000, Señor. El que tiene 10,000 dice, gloria a Dios, soy invencible. Pero ¿qué pasa, hermanos? Cuando se va ese dinero, o se va un poco la salud de nosotros, o cuando vienen problemas, cuando ya empiezas a caminar de andar de ríos de agua viva y empiezas a andar por el desierto. Ay, que te salió una noticia mala, que recibiste una noticia que no fue muy agradable a tus oídos, a tu corazón. De repente, ¿qué pasa cuando una persona no está conectada con el Espíritu Santo? ¿Qué pasa? No hay fuerzas para levantar manos al cielo. Porque cuando una persona tiene el Espíritu Santo y es una persona que tiene hambre de Dios y que siempre buscas agradar a Dios y hacer la voluntad de Dios, y que cuando viene la prueba, cuando viene la escasez, cuando viene la dificultad en la salud, cuando vienen los problemas con los hijos, cuando vienen problemas en tu trabajo, en las finanzas, pero estás agarrado del Espíritu Santo, te adoro, Señor, te bendigo, Señor, porque yo sé que no estoy solo. Porque empiezas a profetizar y a declarar la palabra que ya fue escrita, las promesas de Dios que dicen, yo estaré contigo hasta el fin del mundo y yo no voy a desamparar la obra de mis manos. Nunca los va a dejar. Pero ¿qué pasa cuando una persona no está llena? Deja de adorar a Dios. Y la verdadera adoración es cuando te sometes a la palabra y la obedeces. Esa es una adoración a Dios. Y cuando nosotros no nos sometemos a la palabra, no podemos levantar nuestras manos en el desierto. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no se sometió a la palabra del Señor a través de Moisés y dejó de adorarle. Le adoró cuando salieron de Egipto, de la esclavitud. Adoraron, gracias, Señor. María, que ella tomó el tambor y empezaron a alabar a Dios. Pero ¿qué pasó? El Señor empezó a probar su corazón en el desierto. ¿Y qué pasó? En vez de adorar a Dios, hoy no hay agua, no hay comida, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a quejarse contra Dios, en vez de adorarle a Dios. Cuando vieron lo sobrenatural de Dios, empezaron a ver la gloria de Dios, que los sacó con un brazo fuerte, dice la escritura. Y después, hermano, como que se olvidó quién fue el que los libertó de la esclavitud. El Dios de los cielos y la tierra los había sacado de Egipto. Entonces, cuando uno no se conecta a la palabra, dejas de adorar en espíritu y en verdad. Si no estás en el espíritu, si no estás en la palabra, aquí viene lo bueno. Cuando no estás en la palabra, obedeciéndola, no te digo que al 100%, porque ninguno de nosotros la podemos cumplir. Ninguno de nosotros la podemos cumplir. Pero si tú no tienes un alto porcentaje de someterte a la palabra, te quiero decir una cosa. Y tengo la autoridad y lo digo por el sentir que siento en el Señor. Tu adoración no es genuina. Tu adoración es falsa. Porque aquí puedes levantar tus manos, pero allá te quejas. Allá dejas de buscar a Dios cuando estás en tu desierto, en tu problema.
dejas de buscar la palabra, ya no quieres escuchar alabanzas. El genuino en la adoración se somete a la palabra y le cree a la palabra y le cree a Dios. ¿Por qué? Porque está fortalecido en el Señor, sus raíces están chupando agua del río de Dios. Pero ¿de dónde estás agarrando la agua tú para mantenerte? Estás agarrando agua del cielo o agua de la tierra. Acuérdate que el agua de la tierra arrastran basura también. Pero el agua de Dios es pura y eficaz para nuestra vida espiritual. Entonces nosotros no podemos bajar nuestra adoración. Y yo les dije que iba a tocar un poquito el tema de Job. Job fue un hombre fiel a Dios. Y usted conoció la historia. Él sufrió mucho. Tuvo un caos tan grande en su casa, en su vida, que hermanos, que la vida de él, hermano, fue estremecida. Él no podía creer lo que estaba sucediendo día tras día, hora por hora. Imagínese si eso hubiera llegado a su vida en este tiempo. ¿Dónde estaría usted? ¿Dónde estaría su adoración? Quizás los vientos de Santana hubieran llevado esas adoraciones de nosotros. No es fácil. ¿Cuánto conocen la historia de Job? Dios es espíritu, y los que la adoran en espíritu y en verdad es necesario que la adoren. Para yo adorar en espíritu y en verdad es olvidándome de lo que yo estoy pasando y creyéndole a su promesa, creyéndole a su palabra. ¿Por qué? Porque eso es tener fe, creyendo que Él tiene el control sobre todas las cosas, que a su tiempo llegará la bendición que estamos tanto anhelando y esperando de parte de Dios, pero que no va a ser en nuestro tiempo, va a ser en el tiempo de Dios. Y que mientras tú estás en el proceso, alaba a Dios, adora a Dios, porque Él tiene cuidado de vosotros, dice la Escritura. No temáis a tu problema, porque tu problema no es más grande que Dios. Dios es más grande sobre todas las cosas. El diablo querrá destruirte, dividirte, arruinar tu vida, arruinar tu testimonio. Pero si Dios es con nosotros, Él limpiará tu testimonio. Él libertará tu casa, tu vida. Hay veces que Dios permite que pasemos por procesos para ver qué tanto eres de verdad en el Señor. Para ver si tú manifiestas todavía tu adoración en verdad. Yo le aseguro, hermanos, en general en todas las iglesias del Señor, en todo el mundo, la mayoría de la iglesia, su adoración se ha bajado por los procesos, por las pruebas. Y pocos de los que dice la Escritura, de los que son escogidos de parte de Dios, que lo buscan en espíritu y verdad, siguen adorando a Dios en su lucha, en su prueba, en su tribulación. Ellos siguen creyéndole a su palabra, porque su palabra no volverá vacía. Viene con bendición y restauración y renovación en el espíritu para cumplir, para que su nombre sea glorificado a través de nuestras vidas. ¿Por qué el tema de la verdadera adoración? Porque se ha visto en muchos casos que cuando todo va bien, la iglesia anda contento. Cuando viene la prueba o el proceso, las luchas, hermanos, aleluya. Y dice, y si no perseveran, como lo dije en el espíritu, se va el gozo. Se les va el gozo. ¿Cuántos de ustedes se les ha ido el gozo cuando viene la prueba? Aleluya. Ha querido tumbar tu gozo, pero si estás en el espíritu, fushi, Satanás. Vete con los Yoshimoyas, pero conmigo no. Hechos 3:1. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque hay momentos que cuando uno está pasando por pruebas y por luchas, disculpen, hermanos, cuando uno está pasando por luchas y pruebas, no puedes levantar tus manos al cielo y no puedes decir aleluya, amén. Te quedas en silencio y estás allí escuchando, saliendo por acá, pero enfocado en tu problema. ¿Cuántos dicen amén? Lo percibo en el espíritu ahorita eso. Que cuando están en problemas, están aquí físicamente, pero espiritualmente no están escuchando. Espiritualmente no están escuchando.
Cuando una persona está en un proceso no puede danzar. ¿Ah? Cuando una persona está en una lucha, una prueba, una tribulación, una angustia, siente las manos pesadas para levantarlas al cielo. Cuando estás pasando por esos procesos, por esos momentos difíciles, te enmudeces. Quieres estar callado. ¿Sí o no? Y esta palabra ya la tenía, hermanos. Ya la tenía. No diga porque, ay, pastor conoce mi vida y me está tirando un poquito de lo que le digo. No. Ya la tenía. Yo ya se lo había dicho de antemano 2 semanas atrás. Pero es que llegó el momento para que escucharas esta palabra, para que te levantes en el nombre de Jesús, para que le dé la gloria al Señor. No importa lo que estés pasando, Dios está en control y tienes que creerle a Dios. Que tú no estás sola, no estás solo. Dios va a cumplir un propósito, pero Dios está permitiendo que lleguen cosas a tu vida para prepararte como un buen soldado de Cristo. Pero tienes que seguir clamando la sangre de Cristo. Entonces, damos un pasaje aquí, Hechos 3:1. Hechos 3:1. Pedro y Juan subían juntos al templo de la Hermosa, la hora novena, que diga, de la oración. Y era traído, ¿qué? Un hombre, ¿qué? Cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa, para que pidiese, ¿qué? Limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan, quien iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pero dice aquí la escritura que Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Y dice el 7, y tomándole de las manos derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y el 8 dice, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Yo te quiero decir una cosa. Aquí hay una enseñanza. Dice que lo ponían a la puerta del templo para pedir limosna, y que de nacimiento era una persona que coja, que no podía caminar. Si este hombre, no sé si sabía la palabra o no sabía la palabra, pero si sabía la palabra, él tenía que haber dicho, no me pongan aquí a la puerta a pedir limosna, pónganme allí adentro en el santuario para alabar a Dios, para adorar a Dios. Pero la escritura dice que estaba afuera, y que cuando recibió la palabra profética de Pedro y Juan, aleluya, plata no tengo ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y dice que al instante se le firmaron los tobillos, los pies, y empezó a saltar y a danzar y a alabar a Dios. ¿Qué pasó? Antes no podía alabar a Dios, pero cuando vino la bendición empezó a adorar a Dios. Y así a veces pasa con el pueblo, que cuando está coja no puede caminar porque está en su proceso, pero tiene que venir un avivamiento para que poder levantar nuestras manos y saltar. Pero hermanos, nosotros no podemos estar esperando todo el tiempo a que venga un avivamiento para adorar a Dios. Todos los días adoramos a Dios porque Él es bueno y para siempre su misericordia, porque cada mañana son nuevas su misericordia. Y te alabo, Señor, y te adoro. Aleluya. Yo sé que todos hemos pasado por pruebas. Yo sé que ha habido momentos que todos hemos querido de adorar a Dios, ¿sí o no? Aquí no hay nadie que pueda decir, oh, yo siempre adoro a Dios. Ha habido un momento que no ha querido, pero si estabas lleno del Espíritu Santo, sigues adorando a Dios. Después de unos minutos, ¿por qué? Porque empiezas a recapacitar por lo que el Espíritu Santo te redarguye a través de su palabra, y te dice que no has creído en mí, que no te he dicho no te turbes, que yo estoy con vosotros. Y es donde uno recobra fuerzas, porque la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios trae avivamiento. La palabra de Dios aviva tu espíritu y te trae la esperanza que tanto estás anhelando y esperando de parte de Dios. Y si no has visto la promesa de Dios, prepárate, porque tarde que temprano Dios va a contestar.
Pero no bajes tu alabanza, porque si bajas tu alabanza y dejas de adorar a Dios en espíritu y en verdad, le estás demostrando tu fe pequeñita. Y quizás ni pequeñita, porque escrito está que si con una semilla, ¿cómo se dice? Un granito de mostaza. Si fuese así tu fe, con eso se abren los cielos. Pero a veces los procesos y aún los afanes de la tierra apagan tu adoración. ¿Sí o no? Hay muchos hermanos. Por eso es que, como dijo la pastora ayer, Señor, yo no quiero riquezas, pero tampoco quiero pobrezas. Manténme allí tranquila. ¿Por qué? Porque hay veces que si Dios nos da de más de lo que le pedimos, te puede hacer daño y puedes dejar de adorar a Dios. ¿Qué pasó con aquellos hombres leprosos? Aquellos 9, Dios los bendijo a los 10, pero uno de ellos fue agradecido, pero los otros 9 recibieron bendición y dejaron de adorar. Señor, yo sé que tú eres poderoso. Sánanos, Jesús, desde lejos le decían. Libértanos, sabemos que tú eres el doctor de doctores, el Señor de señores. Y dice que mientras ellos iban corriendo hacia él, empezaron a ver que fueron sanos y libres. Y de repente el primero iba allí, y el segundo, el tercero, el cuarto, hasta llegar al 10. Y el que iba en el 10 era el de atrás, ¿verdad? Es un decir. Y de repente el 1 al 9 empezaron a echarse para atrás a su casa, a mostrarse quizás con la familia, que no podían acercarse por causa de la lepra. Pero el último fue el primero. El último fue el primero que fue a adorar a Dios, que fue a adorar a Jesucristo. Gracias, Señor, por tu misericordia. Vete y muéstrate y glorifica a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así hay veces que Dios quiere bendecirnos en una gran manera, pero a veces no estamos preparados para eso, porque nos puede hacer daño la bendición de Dios. Es como decía mi esposa, nosotros a veces tenemos mucha palabra profética, como lo dijo la otra vez en el estudio. Le podemos dar una palabra profética a una persona, y si no está preparada para recibirla, se va a andar bien altiva, porque todavía no se ha enseñado a ser humilde. Y solamente dijo Jesús: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y que la gloria se lleva a mi Padre que está en el cielo, porque Él es el que hace la obra. Pero ¿están entendiendo cuál es la verdadera adoración? Que cuando tú adoras a Dios en todo tiempo, sea buena, sea mala, escasez, en abundancia, la enfermedad o la sanidad, la fortaleza o la debilidad, en el proceso o la alegría. Pues la escritura dice en Tesalonicenses 5:10, está siempre ¿qué? Gozosos. Gozosos. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios, de estar gozosos en todo tiempo. Porque conocemos la escritura que dice que es necesario pasar por diversas tribulaciones para entrar al reino de los cielos. Entonces usted ya conoce que vamos a pasar por tribulación, y que al final de todo lo vamos a ir con el Señor si estamos agarrados con Él. Y que si estamos agarrados con Él, vamos a pasar las luchas y las pruebas, porque ya fueron conquistadas por Cristo. El Señor habló ayer a Casa de Oración por la pastora. Esta iglesia, dijo, es aprobada por Dios. Eso le hizo sentir el Espíritu cuando ella estaba haciendo el sermón. ¿Qué palabra le doy a tu pueblo? Pues dile a Casa de Oración que yo estoy con ellos, y que ellos van a conquistar terrenos aquí en el Valle de San Joaquín, aquí en Tulare. Y lo creo, hermanos. Lo creo. Te quiero decir una cosa. Cuando yo y mi esposa empezamos en el ministerio, tuvimos un grupo, y de repente nos quedamos con mi familia y un hermanito. Después de un año. ¿Y qué pasó? Ahí se vio la verdadera adoración en nosotros, que perseveramos adorando a Dios aunque no había nada en las bancas, porque empezamos a comprender que así es este caminar. Entonces, ahora, hermanos, por la misericordia de Dios, que hemos madurado muchas áreas en nuestra vida de lo que hemos pasado al principio, porque uno va madurando. ¿Cuánto dicen amén? Vamos de gloria en gloria. Y cuando ya llegas a la perfecta, no perfecta, pero a la madurez que tenemos que estar, hermanos, tu corazón tiene paz. A veces sí te entristeces, pero tienes paz. Yo tengo paz ahorita.
¿Por qué? Porque ya he pasado por 11 años en el ministerio muchas cosas. Yo tengo paz, porque yo sé que esta obra no es mía, es del Señor. Sea lo que sea, es del Señor. Entonces, mi deber es seguir creyéndole a Dios, seguir predicando, seguir ministrando, seguir sirviendo. Y ya de allí la recompensa después va a venir sobre nosotros y sobre ti. ¿Cuántos dicen amén? Mas dice, después del 16 de 1 Tesalonicenses 5:16 al 17, dice: es necesario que oren sin cesar. Dios te está diciendo primero, estar siempre gozosos. Y el segundo punto dice, orar sin cesar. Y para yo tener gozo tengo que tener oración. Porque si no hay oración, no hay fortaleza del cielo a tu vida, en el espíritu. Más dice el 18, da gracias en todo. ¿Se escucharon? No solamente cuando me está yendo bien, sino en todo. Dice una vez más, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. Entonces, el hermano Philip tuvo un proceso de no poder encontrar trabajo por mucho tiempo, ¿verdad, hermano? Pero él seguía fiel a Dios. Él seguía fiel en lo espiritual y en lo terrenal. ¿Cómo está eso, pastor? Cuénteme la terrenal. Cuénteme la terrenal. Tíremela, pastor. Ok, se las voy a tirar, lo que ustedes dijeron. El hermano, yo uso este testimonio para la gloria de Dios y para ejemplo y enseñanza para sus vidas. Yo al hermano lo he conocido por como unos 10 años, casi desde que comenzamos en el ministerio. El hermano ha sufrido en tener un trabajo fijo. El hermano, de lo poco que él trabajaba, y no es porque quiero aquí ya sacar provecho, no, es que él está queriendo agradar a Dios y obedecer la palabra de Dios y cumplir con Dios. De lo poco que él sacaba, apartaba siempre lo que es del Señor. Que no se vaya el gozo, que no haya cambio, que no haya gestos. Porque a veces cuando empiezo a hablar de estas cosas, mañana el pastor quiere sacarme mi diezmo. Yo no predico de diezmo, nomás te doy ejemplos, aunque debo de enseñarte que debes de dar los diezmos, pero casi no lo toco, hermanos, porque eso dijo Espíritu Santo, tú obras con tu pueblo. Ya los hermanos tan grandecitos, ya si no quieren, pues tú y ellos, ya. Yo sé que tú vas a respaldar casa de oración, tú eres el que suple la necesidad. El hermano en lo poco le fue fiel, pero en lo mucho ha sido bendecido espiritualmente, porque lo ha fortalecido, porque le ha creído a Dios. Y esa es una de las adoraciones en espíritu y en verdad, porque él está obedeciendo a la palabra. Ahora, ¿cuál es la espiritual? La espiritual es de que siga adorando y levantando sus manos en el espíritu. Cuando él está pasando por dificultades, cuando él ha vivido momentos difíciles. De un testimonio que él me contó, que fue tremendo, que fue doloroso, hermanos, que yo, un poquito similar a una parte de lo que pasó con un familiar. Entonces, él siguió en el Señor. Muchos cuando pasan por procesos quieren correr de la viña. Se fue el gozo, se fue el amén, se fue la aleluya. Señor, ¿será que ya murieron? ¿Está el panteón aquí o qué? Para traer unas cuantas cajas de muertos aquí, porque los muertos no pueden responder. ¿Sí o no? Que no se vaya el gozo. El pastor ya me dijo que estoy muerto. Santa. No, hermano, la cosa es de que lo que trato de decir, hermanos, de que la verdadera adoración es de que cuando viene el proceso, tú te mantienes firme en el Señor. Eso es la verdadera adoración. Que sigues exaltando el nombre de Cristo y que sigues predicando. Yo te quiero decir una cosa, no nomás le pasa a usted, a mí me pasa también, que ha habido momentos difíciles que
como se lo dije hace rato, he querido quedar callado y no hablar con nadie. Eso me pasó en el trabajo una vez. ¿Se acuerdan que se los dije? Y que el muchacho Jaden, me decía muchas cosas y no quería hablar. Y de repente, pues, me esforcé por el poder de Dios, que el mismo Espíritu me redarguyó. Ve y háblale, porque Él quiere hablar contigo. Y fui con Él. ¿Y qué pasó? Es que, hermanos, yo también soy carne igual que usted, carne y hueso. No porque soy pastor, ya la tengo hecha. El pastor es sobrenatural. Si dice hágase una pizza, se hace una pizza. Sí se puede hacer. Hermano Carlos, hágase una pizza. Y si él es obediente se somete a su pastor, él va a hacerlo. No se crea, hermano. Después del culto, sí. Ay, gloria del Señor, hermano. No se crea, hermano, no se crea. Mejor lleve a su familia a la pizza. Ya si me quiere invitar es otra cosa. Pastor siempre con la gracia. Pues la escritura dice en el Salmo 116, 16. Ya voy a terminar, me faltan 2 horas. Salmo 116, 16 dice de esta manera el salmista: oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo. Bendita palabra. ¿Cuántos son siervos del Señor? Dice: ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza. Invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová y en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. ¿Qué estaba haciendo David? Adorando a Dios. Él tenía muchos enemigos y aún el mismo rey se levantó contra él y lo quiso matar después de tanto que él hizo bien a ese Saúl. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de ustedes, cuando hacen tanto bien a una persona y de repente te traicionan, cómo te sientes? Te duele. Entra el dolor en lo más profundo de tu alma. ¿Usted cree que a Dios no le duele de que Él lo dio todo por usted y a veces la iglesia no responde con adoración? Ten eso en tu mente siempre. Antes de hacer algo, fíjate si va a agradar a Dios o no. Y si no le va a agradar, no lo hagas, porque Él ha sido bueno con usted y conmigo y todo el mundo. David estaba agradecido, aunque sabemos que él pecó contra el Señor, pero él se arrepintió y el Señor lo volvió a restaurar y lo volvió a levantar y lo volvió a usar en una manera sobrenatural. Y eso puede ser Dios contigo. Dios puede restaurar tu vida, renovar tu espíritu, para que el nombre de Jehová sea enaltecido y glorificado, y que verán la gloria de Jehová sobre ti. Para que tú le enseñes a otro que cómo tú pasaste tu proceso y que sigan adorando a Dios, porque hay muchos que no han conocido a Dios y por causa de los problemas, las situaciones difíciles, a veces el diablo se los quiere llevar. ¿En qué manera? Usted bien lo sabe en qué manera. Salmos 34:1, ya mero termino, en la segunda página. Salmo 34:1 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza, ¿qué dice? Estará de continuo en mi boca. ¿Qué significa de continuo? Que cada rato estás alabando a Dios. Que cada rato, me atravesé con la Jezabel. Ay, me quiere matar esta. Me quiere matar en pecado. Aleluya. Ay, se levantó Sansón. Y la mujer dice: ay, Sansón, apártate de mí, Sansón. Quiere apagar tu adoración. Entonces dice: tenemos que alabar a Dios. Te enfrentas con la prueba, alaba a Dios. Te enfrentas en la dificultad, adora a Dios. Te encuentras en escasez, adora a Dios. Te empiezas a escuchar rumores que te critican, te juzgan, adora a Dios, porque eso es algo bueno. Porque cuando
cuando el diablo se levanta contra ti es porque algo bueno estás haciendo. Pero cuando el diablo no te molesta, es porque tú andas detrás así con él. Y caminando como Cantinflas. A su nombre. ¿Cuántos Cantinflas quieren andar así? Hermanos, la gloria se la lleva el Señor. Entonces, esto significa que nosotros no podemos limitar la adoración solo a los buenos momentos. ¿Se escucharon? No podemos limitar la adoración cuando solo todo está bien. Tenemos que adorar a Dios en todo tiempo y tener de continuo nuestra alabanza al Señor. Porque, hermanos, es importante que en tu casa haya alabanza. Hermanos, muchos han dejado de poner alabanza en su casa porque ahora se la llevan en las redes sociales mucho. Ahora ya ni televisión miran. Pero vamos a ver una movie y ni siquiera un cuarto de la movie ve, porque luego lo están ahí y gastando electricidad, tirando el dinero a la basura. Se fue el gozo. Ya le estoy dando unas instrucciones de conferencia de cómo guardar su dinero. Paguen las luces, las teles. Primera de Pedro 1:6 dice: en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Escucharon? Una vez se lo repito, Primera de Pedro 1:6, apunte. Y si no, después mire el video. Primera de Pedro 1:6 dice: en lo cual, si usted agarra la palabra y la escucha y la retiene y la escudriña, te trae beneficio a tu vida. Escucha bien lo que dice Pedro, porque él vivió momentos difíciles y al final fue crucificado por la causa de Cristo. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con el fuego, ¿cómo tiene que ser hallada? Sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Aleluya. Entonces dice que cuando pases por esas pruebas, como el fuego, el oro lo pasan por el fuego, pero perecedero, dice, por un cierto tiempo, dice, ahí también dice, pero que cuando nosotros pasemos por eso, el Señor los trata de decir que tiene que hallarnos en alabanza, en gloria y en honra, cuando Jesucristo se manifieste a nosotros. Entonces, cuando estés pasando por algo, dale la gloria y no le dé lugar al dolor o al enemigo. Porque si usted baja su alabanza, su adoración, el diablo luego viene y dice, y es de lo que estamos estudiando los miércoles, que ya ahora este miércoles terminamos con ese estudio. Ya van 3 semanas o 4 semanas con este estudio. Se han puesto buenos. La hermana, la pastora y el hermano dieron los estudios, pero mi esposa está terminando con todas las puertas del diablo, cerrándolas ahí para que no las abra usted. Cuando usted deja de adorar a Dios, le abre la puerta al diablo. ¿Cuántos dicen amén? Es la verdad. Si usted deja de adorar y de hablar de Dios, hermano, usted le está dando lugar al diablo para que él siembre veneno en su corazón, en su mente. Pero cuando usted sigue adorando a Dios, no hay cabida para el diablo, no hay espacio para el diablo. El diablo te va a tirar por bandear con dardos, pero tu alabanza estará de continuo en tu mente, en tu corazón. Entonces tú no vas a escuchar lo que dice el diablo, tú vas a escuchar lo que Dios te dice a ti y vas a adorar a Dios. Pues sabemos que la verdadera de adorar a Dios comienza cuando debemos, aleluya. Dice cuando, una vez más, pues sabemos que la verdad de adorar a Dios comienza cuando obedecemos la palabra de Dios. Y cuando ahí hay obediencia a Dios, el Señor no tardará en responder a tus peticiones, porque Dios es fiel y dice, y Él puede detener todo lo demás que se quiera levantar
a interrumpir tu bendición. Primera de Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, cuando viene la prueba, hay sentimientos que brotan en nosotros negativamente. Pensamientos de tristeza, pensamientos de preocupación, pensamientos de qué le voy a hacer, cómo le voy a hacer, qué va a pasar, qué va a suceder, a dónde voy a acabar. Entonces, todo esto que viene a ti, tienes que ir a tu altar. ¿Cuántos tienen al altar en su casa? Aleluya. Allí tienes que ir y postrarte. Señor, te entrego toda esta carga que se me acumuló. Te entrego esta preocupación, esto que me está turbando, te lo pongo a tus pies, porque yo estoy obedeciendo tu palabra y dice que yo tengo que poner mi ansiedad sobre tus pies, porque tú tienes cuidado de mí. Y cuando usted viene con esta palabra recordándole a Dios, aunque a Dios no se le olvida nada, Él es fiel para contestarte y levantarte y fortalecerte y poner paz en su espíritu sobre tu vida. Entonces, cuando tú te levantes de la oración, ¿qué pasa? Alabanzas siguen en tus labios. Pero cuando no los postramos y no dejamos las cargas al Señor en el altar, ay Señor, ahora no voy a ir al culto, estoy enojado, estoy triste, me duele el corazón y la pestaña izquierda me ha dolido mucho, porque no veo lo que quiero ver. Se empiezan a quejar, se empiezan a murmurar, empiezan a dejar de alabar y buscar a Dios. Ya no quieren congregarse, porque ese es el diablo. Todo ese sentir es del diablo. Señor lo reprenda. Vienen a veces entrando por la puerta del templo y luego está Lugier y Lugier. Dios te bendiga, con la sonrisa colgante, ¿verdad? Espero que se den con una sonrisa los hermanos, la visita. Y de repente el que va entrando, aquel que no está sometido a la palabra, que dejó de adorar a Dios, y la hermana o el hermano le saluda: Dios te bendiga, hermana, hermano. Y la hermana o el hermano se enmudece, no puede decir Dios te bendiga, porque a veces guardan cosas que dejan de adorar a Dios, guardan cosas en su corazón que los enmudece, porque su corazón se endureció. Y por eso es que la casa de Dios siempre la llaman casa de restauración, casa de renovación, casa de sanidad, casa de libertad, porque donde está Cristo tiene que suceder todo eso. Una persona que viene atada o en una manera difícil para que alabe a Dios, si esa persona abre su corazón, va a salir diferente. Pero si usted no tiene un corazón dispuesto a soltar las cosas a los pies de Cristo, usted se va a ir igual y peor, y no va a poder seguir adorando a Dios. Al contrario, el pastor me cayó gordo ahora. No me gustó su mensaje. ¿Por qué? Porque no abriste tu corazón. Por medio de la palabra Dios te podía haber libertado. Por la palabra Dios te podía haber sanado, te hubiera restaurado, hubiera derramado el Señor un avivamiento en tu espíritu. Así como yo y mi esposa ya estamos recibiendo palabras, hasta lo levantamos, porque la sentíamos en el espíritu. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de ustedes a veces han querido levantarse y decir amén, aleluya? Cuando sientes una palabra que Dios te está tocando y te está ministrando. Pero hay otros que se les fue el gozo, porque siguen concentrando en su problema. Habacuc 3:17. Yo voy a terminar ahora sí, hermanos. Habacuc 3:17. Aunque la higuera, dice aquí, no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. ¿Qué dice el 18? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando no haya nada de eso en nuestra vida? Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación.
Me alegraré en el Dios de mi salvación. Porque no estamos solos. Hay momentos que Dios va a permitir estar en proceso, pero no seguimos solos. Él va a estar allí contigo caminando. Aunque te vayas por la barca y se levanta la tormenta, acuérdate, Jesús siempre está en tu barca. No se va a hundir, porque escrito está que aunque andes por las aguas, no te vas a hundir, no te vas a ahogar. A veces mi esposa me decía, cuando pasaba momentos difíciles, y realmente pues uno tiene sus debilidades, ¿sí o no? Pero estoy hablando de años atrás, hermanos. Todavía no era pastor. Me decía, ay, tú te estás ahogando en una taza de café. ¿Te acuerdas? No sé si era una taza de café o una cuchara de esa de pozolera. A su nombre. Te estás ahogando por algo que, tranquilo. Por eso Dios los dio la mujer idiona allí que los ayuda, pues. ¿Cuántos tienen esa mujer a su lado, varones? Aleluya, que siempre está allí esforzándose a ayudarte, a apoyarte, echarte mano para que sigas adelante también. Entonces, hermanos, Dios dice que cuando aún te quiten todo, alaba a Dios. Porque a veces es necesario que Dios quite cosas de tu vida, aún personas de tu vida, porque siempre quiere bendecirte con más bendición. ¿Cuántos dicen amén? Yo te quiero decir una cosa, porque hay veces que hay estorbo, que no se vaya el gozo, para que las bendiciones de Dios derramen sobre tu casa, sobre tu vida. Entonces, si hay veces dice, ay, pero ¿por qué Dios me quitó esto? ¿Por qué me quitó esto? Es porque Dios sabe lo que está haciendo. A Dios no lo podemos cuestionar. Solo tenemos que decirle, gracias, Señor, yo sé que tú tienes el control. No sé cuál es el propósito, pero yo creo en tu palabra, que todo lo que obra, obra para bien. Bendito sea el Dios. Job, ya les había contado que iba a hablar poquito de él, y esa es una de la parte final del sermón. Job 1:20 dice, entonces Job se levantó y ¿qué? Rasgó su manto y rasuró ¿qué? Su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿Pero por qué hizo él eso? Después, pero antes, ¿qué había pasado en ese pasaje? ¿Qué había pasado? Murieron sus hijos, se le robaron sus riquezas, se le cayó su casa sobre sus hijos, la mujer blasfemó contra él. ¿Sabe qué? Maldice a Dios y muérete. Imagínense qué tipo de mujer tenía Job, pobre. Espero que ninguna mujer de esas haya aquí. Y si hay aquí, mándame un texto en secreto. Pastor, yo soy esa mujer. Yo y mi esposa la vamos a liberar en el nombre de Jesús. Amén. Porque hay mujeres que todavía hay de esas aquí, en el mundo entero, pues. Son malas, porque no tienen el Espíritu Santo. Entonces, dice que Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza. Era una señal de humillación a Dios. Y dice que se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios. Imagínense. Hay muchos que dicen, ay, esta prueba me llegó, dejan de adorar a Dios y se van allí a la superior y se cargan un 24 de coronas. De repente, ya no quiero saber de nada. Y al rato, perdóname, Señor, te fallé. Es que cuando nosotros no estamos agarrados de Dios, ese es el peligro, hermano. Que el diablo te arrastra a la tienda, te arrastra con los narcos, vuélvete a echar unas cuantas. ¿Usted cree que el diablo a veces no ofrece que vuelvas a tu pasado y que te olvides de todo lo que estás viviendo ahorita? ¿Sabes qué? Que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús.
Nosotros ya conocemos a Jesús, que Él vive y Él es real, que Él tuvo misericordia por nosotros, que Él nos restauró, sanó nuestra familia, avivó nuestro espíritu, dio vida a nuestra alma. Cuando dicen, y ahora tenemos que adorarle a Dios en todo tiempo, no podemos darle lugar al diablo, no podemos darle lugar al dolor, a la tristeza, a la escasez, lo que venga contrario a la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que avivar el fuego todos los días para poder seguir adorando a Dios en espíritu y en verdad. Pero tenemos que buscar el fuego, porque usted y yo somos la leña, pero tenemos que buscar el fuego para que esté encendida esta leña. Y sabemos que el aceite se derrama cuando uno le adora en espíritu, en verdad. Por eso decían, hay que traer a aquel salmista, hay que traer a David, porque el patrón, el rey, está siendo atormentado por un espíritu. Por eso dice la escritura que donde habita el Espíritu Santo es envío la alabanza. Y dice que Saúl recibió alivio cuando David empezó a tocar el arpa. Quizás a algunos se les vino a la mente, voy a ir a comprar un arpa. No, hermano, no se trata de eso, que nomás lo vas a tocar y vas a hacer ruido, vas a espantar ahí a la vecina, no sé quién. Lo que debes de hacer es adorar a Dios. Y será un olor fragante a Dios cuando tú adoras en el proceso. Cuando tú adoras en el proceso, hermano, vas a ver cómo Dios te va a ministrar y te va a bendecir. Y cómo te va a levantar y te va a usar, porque estás pasando la prueba. Pero si no pasas la prueba, te vas a quedar allí o hasta te vas a retroceder. ¿Sí o no, hermano? Porque si no perseveras en el Señor, el diablo te va a agarrar. Si no te agarra Dios, te agarra el diablo. Así de simple, ¿sí o no, hermanos? Entonces, ¿terminé? Ponte de pie, iglesia. ¿Qué hizo Job? Adoró a Dios. Adoró a Dios en su proceso. Ese es uno de los segundos procesos más grandes de la Biblia, ¿sí o no? El primero fue el de Cristo y el segundo fue el de Job. Imagínense, hermanos. Y no quiero, es un decir, voy a poner un ejemplo de una familia invisible que no está aquí. Francisca y Francisco tienen sus francisquitos ahí. Tienen 7 hijos. 7 hijos. ¿Cuántos hijos tuvo Job? 7 hijos tuvo esta pareja. Y que de repente el hijo mayor que tenía licencia le dice: papá, présteme la troca, la Suburban, quiero llevar a mis hermanos a comprar una nieve. Y que de repente pasan las vías del tren, van a cruzar las vías del tren, y de repente se le apaga la troca y pasa el tren y se los lleva todo, y a todos se los llevó la muerte. ¿Cómo cree que esa familia va a estar? ¿Qué pasó hace poco? Una familia de unos hermanos que conocen, hermana Inés y Miguel, se le murieron. ¿Cuántos hermanos? 2 niños y 2 adultos, y nomás sobrevivió uno. Pero ¿qué es lo que trato de decir? Seguirás adorando a Dios y vas a decir: pero Dios, ¿por qué dejaste que se llevaran a todos mis hijos? Imagínense cuánto tiempo, años convivieron con ellos. Y lo primero que se te viene a la mente en el momento que nacieron, y echaron su primer llanto, su primer papá, su primer mamá, su primer cumpleaños, su primer certificado de la iglesia, su primera bicicleta, que de repente así se vayan. ¿Seguirás adorando a Dios como lo hizo Job? Va a ser muy difícil, pero sí es posible cuando Jesús está en nosotros. Porque vamos a decir como Job: el Señor dio y el Señor quitó, bendito sea tu nombre. Grupo de alabanza, pasa. Vamos a adorar al Señor, no importando tu proceso, iglesia, no importando lo que tú estás pasando. Póstrate ante la presencia de Dios en este lugar y bendícelo. Y si tú has fallado en la fe, pídele perdón.
y dile que te restaure y renueve tu espíritu en su presencia. Y dale gracias porque Él es bueno. Dale palmas al Señor.